Buenas chicos y chicas. Bien, pues vamos con el bloque 4 que va sobre el reformismo de los primeros Borbones y el antiguo régimen en España. Bien, pues lo primero que vamos a ver va a ser las características propias del antiguo régimen, tanto políticas, económicas y sociales. Después, en el segundo punto, vamos a ver la llegada de los Borbones con Felipe V o Felipe de Anjou, después de la guerra de sucesión, todos los decretos que va a imponer y cómo se va a imponer el absolutismo de los Borbones, una copia de lo que estaban haciendo sus familiares en Francia. Y después vamos a ver al gran rey ilustrado que será Carlos III. Bien, y la política en el antiguo régimen, vamos con el punto 1, básicamente se caracteriza por el absolutismo, que es la forma de poder del antiguo régimen. Se caracteriza por que la soberanía, es decir, el poder político lo tiene exclusivamente el rey, exclusivo del rey. El Estado es propiedad y patrimonio de la corona, es decir, que todos los ciudadanos que viven dentro de su reino son sus súbditos. Todo queda supeditado al poder del rey. Concentra en él pues todos los poderes, concentra todos los poderes. Acordáis que en la época de la Ilustración Montesquieu fue quien dividió los poderes. Pues aquí, en el antiguo régimen, todos los poderes van a ir a la corona: ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, todo depende del rey. En España, los Austria habían impuesto un régimen diferente. Pero un ejemplo diferente porque las leyes se regirían por las cortes y privilegios de la nobleza y el clero en cada lugar. Pero con los Borbones todo esto se va a centralizar, el absolutismo de inspiración francesa, todo se va a instaurar con Felipe V. Felipe V, cuando entre los Borbones, se va a centralizar al modo francés. Bien, en economía, ¿qué podemos decir? Pues que era una economía agraria y preindustrial. Se predominaba el trabajo manual, ¿vale? Era una economía predominantemente agraria, es decir, el 80% de la población era agrícola y con unas herramientas pues, muy rudimentarias y con tracción animal. ¿Qué podemos decir? Pues que casi toda la propiedad de la tierra provenía de los títulos nobiliarios que todos estos reyes castellanos, leoneses, aragoneses le daban a los nobles. Es decir, son grandes feudos que se vincularon a un conde o a un marqués dentro del ámbito de la reconquista. Por lo tanto, va a ser una propiedad muy limitada. La economía, pues hemos dicho que era agraria, había una gran traba para la circulación de bienes inmuebles, es decir, no se podían comprar ni vender las propiedades porque estaban amortizadas. Todavía pervivían los monopolios señoriales, como por ejemplo el uso del molino, hornos, lagares, todo eso, como en la época feudal. Los campesinos que vivían y artesanos que vivían en esa zona, pues tenían que pagarle los cánones a estos señores feudales. También todos los talleres artesanales estaban controlados por el gremio. El gremio imponía fuertes leyes que no se podían traspasar. Por lo tanto, la economía estaba totalmente truncada. No es como hoy día que hay un liberalismo total en el comercio, sino que había leyes muy duras que impedían que el comercio se popularizase. En ese momento, la teoría económica que se llevaba en el antiguo régimen era el mercantilismo. ¿Esto qué quería decir? Porque los estados se medían por la cantidad de metales preciosos que contenían sus arcas. Por lo tanto, fomentaban las exportaciones y limitaban las importaciones. Por lo tanto, el Estado intervenía claramente en la economía. Era un Estado intervencionista. Por lo tanto, ponían muchísimos aranceles aduaneros para proteger la producción nacional. Así se desarrolló la economía del antiguo régimen. Bien, la sociedad estaba dividida en estamentos que eran cerrados. Se pertenecía a uno de ellos por nacimiento y no se podía subir ni bajar de él. Estaban los privilegiados, que eran la nobleza y el clero, que eran los que concentraban todos los poderes políticos, los que no pagaban impuestos, no trabajaban y tenían toda la propiedad vinculada a sus títulos nobiliarios.
a través de esta figura administrativa que después lo van a liberalizar, que será el mayorazgo, por el cual no se podía comprar ni vender las propiedades. Y al final de todo, como ya sabéis, pues están los pobres, que somos todos nosotros, que es el tercer estado, ¿vale? El tercer estado, que es quien económicamente, con el rendimiento de su trabajo y sus impuestos, pues hacía florecer la economía de los reinos. Bien, comenzamos con la política centralizadora de los Borbones. Lo primero que tenemos que saber es cómo entran los Borbones aquí en España. Pues Carlos II, el hechizado, que ya lo vimos en el bloque 3, muere sin descendencia y hay hay dos candidatos. Uno es Felipe d'Anjou, Borbón, y otro es el archiduque Carlos de Habsburgo, que es el hijo del emperador de Austria. Bien, entonces hay ahí pues o los Borbones o los Habsburgo. Hay ahí dos países que están intentando entrar dentro de la corona española. Por el testamento de Carlos, Felipe V de Anjou era el heredero. ¿Qué es lo que ocurre? Que se oponen Gran Bretaña, Holanda y Portugal, viendo que se pueden hacer los Borbones muy fuertes en Europa. Por eso lo que hacen es apoyar al austríaco, al archiduque Carlos. Por lo tanto, entran en guerra contra España y Francia. Se va a dar un conflicto internacional, una de las grandes batallas internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Además, Castilla, aquí dentro de España, en la península, aquí dentro de España, pues Castilla va con Felipe. Y la corona de Aragón, pues va a ir con los austríacos. ¿Qué le ocurre? Que va a haber una guerra civil aquí dentro de España. ¿Por qué va a haber una guerra civil dentro de España? Porque Cataluña, Baleares y Valencia, que tenía ya sus fueros o sus privilegios anteriores con los Austrias, creía que si entraban los Borbones, pues podía perder esos privilegios. Por lo tanto, van a ir en contra de Felipe V, cosa que al final les va a suponer un problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el emperador de Austria, José, muere y el archiduque Carlos ocupa el trono y ya cambian los bandos. Es decir, ya el archiduque Carlos era el emperador de Austria y también podía ir con la corona de España. Por lo tanto, ya eso a Inglaterra y a todos los aliados de los austriacos, pues no le va a hacer no le va a venir bien, y reconocen a Felipe V como rey de España, ¿vale? Entonces ya tenemos al Borbón aquí en España. Todo ello se va a acordar en los tratados de Utrecht, o la paz de Utrecht y Rastatt, por lo que Austria obtiene de España el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña. Todos esos territorios los va a perder España, es decir, Tratado de Utrecht para España, pues muy, muy, muy desfavorable. Gran Bretaña va a recibir Gibraltar y Menorca. Menorca lo vamos a recuperar más adelante. Y ventajas comerciales en América, como por ejemplo el asiento de negro o el navío de permiso. Y cuando se firma el Tratado de Utrecht, Barcelona y algunas ciudades de Cataluña, Baleares, se seguían resistiendo y las tropas de Felipe V pues entraron allí, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las primeras medidas y más importantes de Felipe V? ¿Qué es lo que os van a preguntar en selectividad? Pues los decretos de nueva planta. ¿Cuál era el objetivo de estos decretos, de estas nuevas leyes que va a imponer Felipe V? Pues la unificación política de todo el reino. Eso es una de las cosas más importantes que hizo Felipe V, Felipe d'Anjou, el primer Borbón, que fue centralizar todo y crear una auténtica burocracia estatal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a suprimir los fueros y los privilegios de los territorios que estuvieron en contra, que serán Cataluña, Mallorca, Valencia, a excepción de Navarra y el País Vasco, que todavía tienen esos fueros y privilegios. Los decretos de nueva planta básicamente es la unificación de un estado. Bien, se abolieron las cortes de los diferentes reinos, se eliminaron los consejos para que solo hubiera uno, el de la corona de España, ¿no? Se suprimieron las fronteras entre los reinos, se impuso el castellano como una única lengua administrativa del reino. ¿Os acordáis más o menos qué es lo que hicieron los reyes católicos? La unificación religiosa, un estado potente, una centralización. Pues eso es lo que hizo Felipe V con los decretos de nueva planta. Felipe d'Anjou básicamente va a hacer lo que hizo Luis XIV en Francia, una centralización del poder, un aparato administrativo capaz de llegar a todos los lugares del reino.
Se crearon también las Secretarías Generales del Estado, como por ejemplo Asuntos Exteriores, Justicia, Guerra, Marina, India, Hacienda, como los ministerios de hoy día. Es decir, nos estamos acercando a la España que tenemos hoy día. También se eliminaron los virreinatos y se impusieron las capitanías generales. Es decir, los capitanes generales, al igual que hoy, pero antes tenían muchísimas más atribuciones, como por ejemplo administrativas, judiciales, hoy solo militares. También siguió la figura, o apareció la figura de los intendentes, que serían como una especie de figuras administrativas que velaban por una región. También seguía la figura del corregidor, que eran como una especie de alcaldes. ¿Acordáis que eso lo vimos con los reyes católicos? En política exterior, pues se va a caracterizar los Borbones por la neutralidad, ¿vale? Con Fernando VI, el hijo de Felipe V, pues fue un periodo de paz y prosperidad. Y con Carlos III, que era un hijo con otra mujer de Felipe V, pues comenzó los años, intervino en la Guerra de los 7 Años al lado de Francia, con los llamados pactos de familia. Dado cuenta que eran Borbones también. Y España recuperaba Menorca después de la paz de París. Bueno, pues a lo largo del siglo XVIII, toda esta sociedad anquilosada en el pasado, en los privilegios y en la falta de democracia y de igualdad entre las personas, pues fue, y económicamente, socialmente y políticamente, todo esto fue criticado duramente por los ilustrados. Por eso todo aquello comenzó en Francia, con Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Todo esto se llamará los ilustrados y se diría que el siglo XVIII será el siglo de las luces. ¿Cuáles son las características de esta corriente de pensamiento, por así decirlo? Pues todo fluiría perfectamente y la modernidad reside en la razón y el progreso. Critican a la sociedad estamental y afirman que la igualdad y el derecho de la libertad de todos los seres humanos, pues básicamente el progreso de las sociedades. En España, pues estas ideas van a llegar lentamente y con muchas dificultades, porque los grupos burgueses, que eran estos grupos de gente adinerada pero que no tenía privilegios, pues son los que querían ponerse a la cabeza del poder. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en España pues había muy poco. Por ejemplo, en Francia y en Inglaterra pues había muchísimos más. Porque aquí el peso de la iglesia era muy potente y reinaba en un conservadurismo en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, pero con todo ello van a aparecer Cadalso, Jovellanos, Aranda, Floridablanca, Pablo de Olavide, que serán uno de los que fomentaron el progreso y la liberalización de la economía y de las mentes. Creían que con la educación se podía cambiar la sociedad. También sabían que el gran atraso del país era debido a la cantidad de tierras amortizadas de la nobleza y el clero, es decir, que no se podían comprar ni vender, por lo tanto no se podía desarrollar una agricultura. Y el control excesivo de las actividades económicas, como por ejemplo las leyes de los gremios. Bien, Carlos III llegará al trono debido a que Fernando VI no va a tener descendencia, ¿vale? Y Carlos III pues, va a estar de acuerdo con este movimiento que en Europa en general se llamó el despotismo ilustrado. Es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, todos estos, no todos, pero algunos monarcas se montaron en el carro del progreso sin contar con el pueblo. Pero se hicieron muchísimas cosas progresistas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, tuvo una gran obra legisladora, pero va a tener muchos problemas, como por ejemplo el motín de Esquilache. Esquilache era un secretario suyo, italiano. El motín se provocó debido al elevado precio de los alimentos, el rechazo excesivo del poder de los altos cargos extranjeros, como por ejemplo Esquilache, que era extranjero, los privilegios de las reformas ilustradas, en fin. Pero sobre todo se amotinaron por las medidas de orden público y de saneamiento de este ministro, como por ejemplo limpieza urbana, el alumbrado, la prohibición de los juegos de azar, el uso de armas y de usar la capa larga. Es decir, unas medidas progresistas, pero que al final pues, dio lugar a un motín contra Carlos III y contra Esquilache. Al final tuvo que destituir a Esquilache,
pero la labor legisladora y de progreso la reemprendió con Campomanes, el conde de Floridablanca, el conde de Aranda, Pablo de Olavide, Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿vale? Ahora vamos a ver todo lo que hizo legislativamente, cómo reformó España. Bien, comenzó a reformar España con una política regalista, es decir, que se impuso la corona a la autoridad de la Iglesia, por ejemplo, a nombrar cargos eclesiásticos, a controlar la Inquisición, expulsó la orden de los jesuitas. Por ejemplo, en el ámbito social, pues, por ejemplo, declaraba honestas todas las profesiones, es que trabajar manualmente era deshonesto, por eso solo trabajaban, los nobles no trabajaban. En educación, por ejemplo, se fundaron escuelas de arte y oficio, obligatoriedad de la educación primaria, se reformaron los estudios universitarios, se hicieron algo más laicos, es decir, lo que decían los ilustrados con la educación, que el progreso viene a través de la culturización de los pueblos. En el terreno económico, pues Carlos III va a intentar liberalizar la economía. ¿Cómo lo va a hacer? Pues limitando los privilegios de la mesta, algunos proyectos de reforma agraria, como repartir las tierras comunales a los campesinos, libre circulación de mercancías en el interior de España, con ello había oferta y demanda, eliminando estas aduanas interiores, liberalización progresiva del comercio colonial, es decir, cualquier empresa, por así decirlo, podía comercializar con América, es decir, intentó liberalizar la economía. Más medidas es liberalización gradual en el proceso de fabricación, impulsando la industria, en este caso serán las reales fábricas, como por ejemplo la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Creación de las sociedades económicas de amigos del país, que fomentaban la agricultura, el comercio y la industria. Eran una especie de reuniones de gente importante de la época en el que discutían de las mejoras que había habido en un sitio, en otro, discutían cómo se podía fomentar la agricultura y el comercio y la industria. Publicaron libros, difundieron las ideas liberales, en fin. También creó el Banco de San Carlos, que será el futuro Banco de España. Es decir, que lo que intentó fue crear un Estado y una economía moderna. Bien, todo esto, pues, en definitiva, Carlos III pues, va a tener sus limitaciones, aunque a la hora de fomentar este tipo de reformas, ya que la corona siguió manteniendo su poder ilimitado y no se destruyó la desigualdad social que había en España. Pero todo va a cambiar en 1789 y todo lo establecido se va a tambalear y será el principio del fin del antiguo régimen, de todo lo que estamos hablando, de privilegiados y no privilegiados, de desigualdades y de economías truncadas por aparatos estatales. Con la Revolución Francesa todo va a cambiar y todo va a cambiar en toda Europa y España pues, no va a ser menos. Así que chicos, con esto terminamos el bloque 4.